a dar las contestaciones que considere oportunas a las preguntas que se han realizado. Bueno, primero agradecer a todos las preguntas que con el mejor ánimo lo han hecho, y esto es porque el tema del acuerdo multipartes está ya en una fase avanzada y por eso nos obliga de alguna manera a preguntarnos hoy quién es nuestro socio, con quién vamos a firmar este acuerdo multipartes, y me parece que eso es importante. Voy a tratar de contestar las preguntas tratando de armar un discurso, o sea, no voy a ir la pregunta tal, voy a tratar de armarlo de manera integral. Si no puedo, entonces ya iré directamente a algunas de las preguntas que me han hecho. Y agradecer también por otro lado, las palabras de bienvenida y de felicitación, que muestran que hay una posición también muy clara en el Parlamento Europeo a favor de este acuerdo. Primero quiero decirles también que yo en un inicio yo no era muy partidario de estos acuerdos de libre comercio. He sido un opositor a estos acuerdos de libre comercio. Yo entro en la política en el año 2005. Antes de eso, yo era un militar en actividad que en la época de la dictadura de Fujimori, cuando tocaron al ejército y lo quiso convertir Fujimori en partido político para que sostuviera su régimen no solo por 10 años, sino por más años, y vivimos una época de corrupción generalizada. Hice un levantamiento contra ese régimen, a diferencia de otros levantamientos militares que han habido en Latinoamérica. El mío fue para afirmar el orden constitucional, para afirmar la democracia en contra de la dictadura. Y ahí prácticamente terminó mi carrera militar, ¿no? Y cambió mi vida. Espero que para bien, todavía no sabemos el resultado, pero yo espero que para bien. Entonces, eso fue en el año 2000, en el 2005 comencé a construir un partido, y probablemente el nombre a uno les va a saber, como dice, un poco amargo. Es el Partido Nacionalista, que es otra connotación que la que tienen ustedes en Europa. Es de Europa y América. Ahorita es de día en Europa y en América es de noche. Es verano en Europa, en América es invierno. Me refiero al hemisferio sur y hemisferio norte. Por lo tanto, el nacionalismo también tiene otra connotación muy diferente al nacionalismo que ustedes han vivido acá. El nacionalismo en el Perú es la integración, tiene más que ver con el tema de integración territorial, el tema más de una apuesta al desarrollo. Entonces, en ese momento no teníamos ningún tratado de libre comercio, pero cuando yo gano la presidencia en el 2011 tenemos 11 tratados de libre comercio ya funcionando y algunos otros en marcha. Entonces, lo que yo he aprendido es que el jefe de Estado, si quiere ser jefe de Estado, tiene que saber hacer lo correcto, hacer su deber y priorizar lo que se debe más que lo que se quiere. Uno puede querer otras cosas, pero ya uno encuentra una realidad que no va a cambiarla para acomodar la realidad a su ideología, a lo que uno quiere. Uno tiene más bien que entender la realidad y sobre esa realidad construir. Entonces, por eso que he asumido esta tarea, porque si no tendríamos que romper el Estado de Derecho, romper el orden jurídico del país, y eso creo que no se debe hacer. Creo que en eso todos estamos de acuerdo, que hay cosas que se tienen que respetar, hay un marco, hay que marcar la cancha de fútbol. Si usted se sale de la cancha de fútbol, no está de acuerdo, ya pierde el partido. Entonces, eso tiene que respetarse y hacerlo bien, porque a mí no me han elegido para lo que no quiero hacerlo mal, no, tengo que hacerlo bien, tengo que ser leal con mi país.
Hemos tenido una vida política de 5 años y en 5 años hemos ganado la presidencia del Perú. Inicié mi carrera política y a los 6 meses gané la primera vuelta y no alcancé la presidencia, pero después de 5 años hemos alcanzado la presidencia. Y obviamente para un partido tan joven alcanzar la presidencia es todo un reto, porque normalmente en Latinoamérica y particularmente en el Perú, no me voy a escudar en Latinoamérica, en el Perú los partidos todavía son muy débiles, hay que fortalecerlos. Y normalmente los gobiernos, cuando llegan los presidentes, o los partidos cuando llegan al gobierno, ponen en tal tensión a sus partidos que los fracturan. El gobierno anterior puso en grave crisis a su partido, que es el partido más antiguo del Perú, de tal manera que han conseguido, no llegaron a crear una bancada en el Parlamento, sino lo mínimo, un poco más y perdían la legalidad. El otro presidente, lo mismo, puso en crisis a su partido y puso solamente 2 parlamentarios, terminando su gobierno. Y el otro, que fue Fujimori, tuvo que crear 4 partidos. Ese es el reto de ser gobierno y tener partido, porque no hay cuadros políticos. En Latinoamérica ningún partido político tiene los cuadros políticos suficientes para gobernar un país. Y tiene que jalar lo que tiene y jalar de los independientes técnicos, lo que tiene para avanzar. Y esos son los retos que tenemos cuando tenemos un partido joven. Cuando inicié la política, a mí me decían, me querían ubicar en el tablero. ¿Dónde estabas? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Usted es de izquierda o de derecha? Yo decía, bueno, como decía, soy nacionalista, pero ¿qué? Pues izquierda, derecha, define bien las cosas, ¿no? Yo le decía, bueno, ponme de abajo, ni izquierda ni derecha, ponme de abajo. Es mi mejor definición, de abajo, ¿no? Porque yo digo, por ejemplo, para poner agua y desagüe a los pueblos del interior del país, ¿esa es una medida de izquierda o de derecha? O construir una vía férrea, ¿es de izquierda o de derecha? No sé, pues. A mí no me han elegido para hacer debates ideológicos o filosóficos. Yo tengo que resolver los problemas. Por eso soy ejecutivo. Si no, me hubiera ido al legislativo, hubiera postulado a ser diputado, entonces ahí sí discuto, filosofo, qué sé yo, ¿no? Construyo. Pero ahí me han elegido para conducir lo que le dije al presidente Barroso, conducir una combi. Una combi es un vehículo, un carro, que está con 30 millones de peruanos y peruanas ahí, de pasajeros. Y he postulado con varios para ser chofer de ese carro. Y yo he ofrecido algo, lo voy a llevar a un sitio. Y tengo que llegar a ese sitio, que es la inclusión social, que es el gran cambio. La inclusión social es la redistribución de ese crecimiento. El crecimiento económico es plata en el bolsillo. Todos saquen su billetera y cuenten su plata. Ese es su crecimiento económico. Vean su cuenta bancaria. Pero si están viviendo en casa alquilada, si están prestándose plata para comer, entonces no tienen calidad de vida. No tienen seguro médico, no tienen calidad de vida. Entonces, una cosa es el crecimiento y otra cosa es, pues, la calidad de vida. Mi compromiso es transformar ese crecimiento económico en calidad de vida. Yo no pretendo ser o hacer que el Perú sea tipo rico más pato, se ponen de los patos dos, que andan sentados en sus millones de... No, así no me gusta. Vamos a distribuirlo. Por eso hablo de la inclusión social. La inclusión social es transformar al ser humano en ciudadano. Es diferente, ¿no? Ciudadano son oportunidades. Entonces, yo tengo que llevar esa combi. Y esa combi no está nueva. Me ha llegado con una serie de problemas que ya venían de gobiernos anteriores. Y tengo 30 millones de pasajeros, entonces no puedo jalar mucho la velocidad porque está mal el freno, ¿no? Entonces puedo chocar. El timón me jala hacia la izquierda a veces, ¿no? La dirección está jalando hacia la izquierda. Está bien, vamos por ahí. Pero si sigo por ahí me salgo de la pista. No llego a mi destino, ¿no? Creo que está bien, vamos pues, a donde se pueda.
pero yo tengo que seguir manteniendo el rumbo. Por más tormenta que haya, tengo que mantener el rumbo. No puedo hacer curvas rápidas porque como hay pasajeros pueden vomitar con las curvas, con el movimiento, y entonces se asustan. Y cuando me preguntan cómo van las cosas, va muy bien, le digo, no tengo velocímetro muchas veces, etcétera, pero no le voy a transmitir mis preocupaciones a los pasajeros. No puedo hacer eso. Tengo que, como decir, chuparme yo las preocupaciones como gobierno, que para eso me han elegido, y que mis pasajeros vayan tranquilos, darles una revistita, darles que vean el paisaje. Pero yo tengo 5 años para llegar al destino que prometí. Habrán algunos pasajeros que se quejan, oiga, yo le dije que no quería ir por esta avenida, quería ir por esta más acá, que está a la izquierda o a la derecha. No, déjenme coger a mí la ruta, yo lo voy a llevar al sitio. Sin patear el tablero, sin alterar el Estado de Derecho, respetando el orden jurídico, porque si no, no vamos a generar confianza, y el mundo hoy día se tiene que construir en base a la confianza. Yo quiero, como dije también en la conferencia de prensa, hacer una gran revolución, pero de verdad, no en teoría, no en discurso, una gran revolución, que al final de mi gobierno pueda hacer que un hombre del campo, un campesino, pueda sentarse en su casa y ver la puesta de sol tomando un cafecito, teniendo a su hijo haciendo sus tareas en su casa. ¿Por qué? Porque eso implica que este señor tiene trabajo, tiene plata y se puede dar el lujo de, en vez de estar trabajando de sol a sol, sentarse a tomar su cafecito, porque tiene agua en su caño, porque tiene desagüe en su baño, porque su hijo tiene educación, porque tiene electricidad, porque ya está oscureciendo y si no tiene electricidad el chico tiene que dejar de trabajar o dejar de estudiar o tiene que prender un lamparín a queroseno. Esa es la gran revolución que yo quiero hacer. ¿Eso es de izquierda o de derecha? No sé, la verdad no tengo tiempo de preguntarme eso. Creo que es importante luchar contra la pobreza. Pero la pobreza, ¿qué es la pobreza? ¿Cómo medimos la pobreza? El que no tiene un televisor es pobre. ¿Cómo se mide la pobreza, no? El que no tiene crédito es pobre, el que no tiene una tarjeta de crédito es pobre. ¿Cómo medimos la pobreza? La pobreza muchas veces es un término que lo puedes medir en la ingesta de calorías, en la canasta básica, nivel de consumo, etc. Pero lo que yo creo la clave es luchar contra la desigualdad. Porque nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un programa juntos que lo hemos ampliado de 350.000 más o menos a 450.000 familias en el primer año y vamos a seguir ampliando. Y podría decir que es como el programa Bolsa Familia, es decir, parecido. Nadie inventa la pólvora, sino uno tiene que adecuar los programas que hay en el mundo a su realidad. Yo podría decir, a esos 400.000 o 450.000 los he sacado de la pobreza. No, es relativo. Lo que va a marcar eso es la desigualdad, el nivel de desigualdad. Si yo tengo una persona que tiene 100 euros y la otra persona tiene 100 euros, pero una persona vive en Estrasburgo y la otra persona vive en la cordillera de los Andes, obviamente en Estrasburgo tiene más capacidad de acceder a servicios con esos 100 euros. Pero el que vive en la punta del cerro, en la zona rural donde no hay electricidad o no hay agua, etc., pues esos 100 euros no le puede sacar el provecho que le podría sacar si viviera en una ciudad. Ese es el problema de desigualdad, que no le da la misma oportunidad a todos. Que un muchacho, porque nace a 2000 metros de altura, ya está marcado como un pasivo, que es el de la falta de oportunidades, y por eso la mayor parte de gente se viene a la capital.